Ya, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a ver el estudio del día de hoy. Bueno, estamos en la iglesia medieval, en la segunda parte. Estamos viendo la historia de la iglesia cristiana y recuerden que vimos primero la iglesia apostólica, después la iglesia primitiva y después de la iglesia primitiva viene la iglesia... No. La iglesia imperial, ¿ya? Y ahora entramos a la iglesia medieval, ¿ya? La iglesia apostólica es desde la resurrección de Jesucristo hasta ¿cuándo? La muerte del apóstol Juan, ¿no es cierto? O sea, diríamos que más o menos 70 años de duración tiene ese periodo de la iglesia, ¿ya? Incluyendo el periodo de los 3 años del Evangelio de Jesucristo o del ministerio público de Jesucristo, donde todavía la iglesia no tomaba cuerpo, sino que en el libro de los Hechos. Pero en rigor más o menos 70 años ese periodo. Después muere Juan y comienza la iglesia primitiva, que dura más o menos ¿cuánto? Hasta Constantino, que es el año 313, ¿no es cierto?, cuando lanza su edicto de tolerancia, y entonces ahí tenemos más o menos 200 años de la iglesia primitiva. La iglesia imperial empieza desde Constantino, el 313, hasta, ¿se acuerdan?, la caída de la parte occidental de Roma el año 453. Y lo que comenzamos de ahí en adelante se llama el periodo de la iglesia medieval, ¿no es cierto?, que va a ir desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla en 1453, que vamos a hablar entonces más o menos de 1000 años, 10 siglos, en el cual se extiende este periodo. Entonces es un periodo sumamente extenso. Nosotros estamos haciendo un barniz de cada uno de estos periodos y el propósito de esto es entender las raíces de dónde venimos nosotros como iglesia cristiana, cómo es que el cristianismo ha, por gracia de Dios, no solamente sobrevivido a lo largo de los siglos, pese a todas las persecuciones y todo, ¿no es cierto?, sino que también cómo el cristianismo ha luchado contra todas aquellas falsas doctrinas que se levantaron desde que la iglesia comenzó y seguirán hasta que la iglesia permanezca antes de el rapto, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber herejía, siempre va a haber oposición, pero paradojalmente los tiempos de mayor crecimiento de la iglesia cristiana han sido los tiempos de persecución, Ahora, cada uno de estos periodos tiene, por supuesto, personajes que han sido relevantes en cada uno de ellos, en honor al tiempo y el propósito, y por el propósito del tiempo del estudio, nosotros no hemos tratado todos los personajes, pero la bibliografía que yo les entregué y que podemos revisar después va a darnos claramente el hecho de que hay muchos más personajes históricos, hermanos y hermanas nuestras, que sin duda alguna han sido fundamentales en el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Cuando entramos a la iglesia medieval, recuerden ustedes que la característica de este periodo, ¿se recuerdan la semana pasada cuál era una de las características de este periodo? La progresión del poder del obispo de Roma hacia la consecución, ¿no es cierto?, de lo que entendemos hoy día como papado. Entonces, los primeros 2 o 3 siglos de esta iglesia imperial, diríamos nosotros hasta el siglo VIII más o menos, existe este proceso, diríamos nosotros, de transición entre un cristianismo verdadero, ¿no es cierto?, después un cristianismo en la época imperial ya contaminado y derivando en un cristianismo que es lo que conocemos como el día de hoy como el catolicismo romano, ¿no es cierto?, que ya no es cristianismo, ¿no es cierto?, y el cristianismo verdadero otra vez en fila hacia, diríamos, durante todo este periodo de la Edad Media, a una situación más bien de la clandestinidad. Y a partir del año 700 en adelante, el cristianismo verdadero pasa a ser nombrado por los papas como herejes, ¿ya? La palabra herejía, que originalmente tiene que ver con una concepción doctrinal, se acuñó casi exclusivamente para todo aquel que, diciendo creer en Dios y en Jesucristo, no se sujetaba a la autoridad del Papa. Entonces vamos a ver que durante este periodo del periodo medieval, ¿no es cierto?, o de la Edad Media, el catolicismo va a perseguir sanguinariamente a 3 grupos de personas: judíos,
católicos ortodoxos, es decir, de la parte oriental, y herejes, que son los cristianos bíblicos. ¿Ya? Esos son los tres grupos en los cuales se va a concentrar la persecución del catolicismo romano. Esta segunda parte de la iglesia medieval nos lleva, bueno, ahí está el período, ¿no es cierto? Recuerden esta división del imperio que empezó más o menos el 313, 315 por ahí, y que finalmente se va a ir cada vez más concretando entre la facción romana y la facción de Constantinopla o turca, que llamaríamos el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar en este periodo de la época medieval? Un movimiento que se levantó y que va a tener una influencia radical en la historia de la humanidad, que se llama el Islam. ¿Ya? El Islam surge en este periodo medieval y surge de un territorio que ninguno de los reyes europeos, ¿no es cierto?, había nunca tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es una zona eminentemente desértica y que estaba habitada principalmente por tribus nómadas que no constituían ni siquiera un concepto de nación, ¿ya?, que eran los descendientes de Ismael. Ahora, de esa geografía emerge esta religión llamada el Islam, y obviamente vamos a hacer un barniz, pero muy, muy, muy pequeño acerca de esto para entender un poco cuál va a ser la injerencia que va a tener ya después directamente en la lucha contra lo que ellos van a llamar en términos generales cristianos. Ellos van a llamar a cualquiera que tenga una cruz cristiano, entendiendo que los grandes conflictos que ellos tuvieron no fueron con cristianos, sino que fueron con católicos romanos. ¿Ya? Entonces, nace y surge esta religión en Arabia, o lo que era en aquel entonces Arabia, la península arábica. Hoy día todo eso es parte de lo que se llama Arabia Saudita, que significa árabes del sur. Saudí es sur. Entonces, pero en aquel entonces se llamaba Arabia nomás, y antes de eso era lo que la Biblia llama la región de Ávila, con H, Jávila, ¿ya? Que es el lugar donde se asentó, recuerden ustedes, Ismael, el hijo de Abraham con Agar, su esclava. Ahora, Mahoma nace el 570 en la ciudad más importante de este mundo árabe, sumamente desconocido para los europeos, en la Meca, ¿ya? La Meca era un centro comercial gigantesco que conectaba una de las rutas más importantes del comercio de aquella época, que se llamaba la Ruta de la Seda. Entonces era la conexión entre todo lo que venía de la India principalmente, ¿no es cierto?, y subía a Medio Oriente y ahí al Asia Menor, y después a través de Constantinopla a Europa. Entonces, la actividad de la gran mayoría de los árabes era dos. Uno, el pastorado de animales, ¿no es cierto?, y la otra era el comercio. Entonces, ellos por eso que eran tribus nómadas que recorrían, hacían estas rutas comerciales, ¿no es cierto?, llevando todos los productos tanto de Oriente a Occidente y viceversa. Mahoma se dedicó a eso. Él, a la edad de 40 años, ¿no es cierto?, comienza a tener estas inclinaciones, entre comillas, espirituales, que viene a partir de, él trabaja para una viuda rica, ¿no es cierto?, que se llamaba Jadilla. Esta viuda era católica, su padre también era católico y su hermano también eran católicos. Entonces, Mahoma trabaja para ellos y finalmente se casa con esta mujer, y esta mujer influye mucho en el pensamiento de Mahoma. Mahoma también tuvo contacto a lo largo de todos sus peregrinajes con muchos monjes, sobre todo de las características de los monjes benedictinos, ¿ya?, que tenían monasterios a lo largo de todo el recorrido, digamos, de estas rutas. Entonces, los peregrinos, los comerciantes, normalmente se quedaban varias semanas en estos lugares, eran como una prontocopec de la época, pero no se quedaban como un rato, sino que se quedaba mucho tiempo ahí, por supuesto pagaban su estadía y todo esto, y Mahoma recibía mucha información y formación de eso, también del judaísmo. Entonces Mahoma tenía en su cabeza ideas del judaísmo e ideas del catolicismo, ¿ya?, que podríamos llamar cristianismo. Entonces tenía como las dos imágenes. Él, a los 40 años, ¿no es cierto?, comienza su carrera, por llamarlo de alguna manera, como profeta, como unificador, como líder. Y Mahoma supuestamente recibe en alguna parte de la Meca, en las afueras de la Meca, recibe una revelación del arcángel Gabriel
que plasma en el libro que se llama el Corán, ya que la palabra Corán significa recitación. Entonces, Corán está escrito en una manera de recitarlo o de rezo, ¿ya? Recitarlo no es sinónimo de cantarlo, recitarlo es repetirlo. Entonces, el Corán está dividido en suras, que son columnas que vendrían a ser como capítulos, pero que se repiten, ¿ya? En el Corán no se saca, no se hace una exégesis, ni una homilética, ni nada de eso, sino que la ordenanza es repetirlo. Por eso es que el musulmán hasta el día de hoy tiene que orar 5 veces al día, ¿no es cierto?, y repetir estos rezos, ¿ya? Sin analizarlos ni ninguna otra cosa. Entonces, Mahoma es el que recibe esta revelación supuestamente entregada por el arcángel Gabriel. Ahora, todo esto entra dentro del campo de la especulación, porque la verdad es que Mahoma, todos los registros históricos que existen dan cuenta que él era analfabeto. Por lo tanto, es muy improbable que él haya escrito de puño y letra de suya el Corán, y lo más probable es que haya sido uno de sus familiares católicos que lo hizo, ¿ya? Por lo tanto, recibe esto y Mahoma comienza inmediatamente a tratar de imponer este sistema, ¿no es cierto?, o esta enseñanza que era el Corán en su ciudad, que era la Meca. ¿Cuál era la característica de la Meca? Aparte de ser una entidad o una zona o una ciudad comercial y todo lo demás, era el centro neurálgico de la religiosidad árabe. La característica de las tribus árabes era que cada tribu se dividía en muchas familias o cabezas tribales, y cada una de esas familias tenía su propio ídolo. Entonces era una cultura sumamente politeísta. Sin embargo, la Meca era como el lugar común donde todos convergían, y a lo menos una vez en la vida se peregrinaba hacia este lugar y se adoraba o se ofrecía un sacrificio al ídolo que la tribu adoraba, ¿no es cierto?, en función de un lugar sagrado que tenían ahí los musulmanes, que se llamaba la Piedra Negra, que es lo que se llama la Kaaba. No sé si usted hoy día han visto imágenes del mes de Ramadán en Arabia Saudita, que está esa caja negra gigante y están girando alrededor de esa caja negra, ¿no es cierto? Bueno, la simbología es la siguiente. Recuerden ustedes que Agar, cuando tiene a Ismael y se va a morir, empieza a dar vueltas, ¿no es cierto? No me recuerdo en este momento cuántas vueltas son, pero eso es un poco a lo que se está significando. Y esa piedra negra se supone que es el lugar donde brotó el agua, ¿no es cierto?, de la fuente que finalmente le salvó la vida a Agar, ¿ya? Y ahí quedó como una rocosidad negra, y eso es el lugar sagrado de la Meca, y ha sido siempre el lugar sagrado de los entonces antes ismaelitas, después árabes, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque definitivamente vamos a tener aquí a Mahoma, que viene, y Mahoma trata de imponer ahora una concepción monoteísta. Mahoma lo que hace es, trata de imponer el monoteísmo a través de ¿qué cosa? De el ídolo de su propia tribu, que era el dios de la media luna, llamado Alá, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos Alá y Dios lo mismo, no es lo mismo. Alá es el ídolo de la media luna, es el ídolo que adoraba la tribu Qurashi, que era la tribu de Mahoma. Obviamente, no fue aceptado de buenas a primeras, y en la Meca quisieron matarlo, y él huye a esta ciudad de Medina, que queda más o menos a unos 80 kilómetros de la Meca, y ese año es importante y marca algo fundamental, que es el año 622, y esta huida, que en árabe es la égira, marca el comienzo del año musulmán. Entonces los musulmanes dividen el año igual que los cristianos, ¿no es cierto?, antes y después de Cristo, antes y después de la égira, o antes y después de Mahoma. Entonces el año musulmán o la era musulmana parte el 622, ¿ya? Ahora, entre el 628 y el 30, finalmente Mahoma, con ejércitos que logró convencer en toda la zona de Medina y alrededores, va y conquista la Meca. Y al conquistar, obviamente, la conquista de la Meca y todas las conquistas de Mahoma no fueron
Digamos nosotros, él no evangelizaba, por llamarlo de alguna manera, lo que hacía él era someter por medio de la violencia. Entonces, mucha gente murió y finalmente él, a través de este método violento, logra imponer lo que él llama el Islam, ¿no es cierto? Y el Islam es sometido a Alá, significa eso, y musulmán es sometido también, pero como persona, al Dios o a la deidad llamada Alá. ¿Ya? Entonces siempre el concepto es sometimiento. Y ahí entonces cambia radicalmente la figura de Mahoma, y de transformarse y de ser un predicador de esta nueva religión, entre comillas, monoteísta, se transforma en un líder político y en un líder militar. ¿Ya? Entonces acapara los tres poderes: militar, político y religioso, y con eso comienza a expandir la idea del Islam. Y por supuesto no en términos pacíficos, no en términos pacíficos. ¿Estamos? ¿Va bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Estoy tratando de ir lo más rápido para no ser tan denso con esto, pero es importante que nosotros entendamos este tema del Islam. Ahora, esto también es importante saber. ¿Qué pasa cuando Mahoma muere? Los registros históricos dicen claramente que la gente pensaba que Mahoma no iba a morir. Ellos realmente pensaban que él era el profeta que estaban esperando, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero Mahoma muere. De hecho, los registros históricos también dicen que demoraron 4 o 5 días en sepultarlo porque ellos esperaban que resucitara. ¿Ya? Por lo tanto, como Mahoma, él no dejó sucesores y ya había un imperio levantado, esto obviamente suscita un vacío de poder que hay que rápidamente llenar, de lo contrario comienza el caos. Y aquí es donde se produce la división entre dos facciones del Islam que continúa hasta el día de hoy y es irreconciliable. Tenemos primero que nada los chiíes. Los chiíes son aquellos que consideran que la sucesión del profeta debe provenir de su familia directa. Y como obviamente no podía ser una mujer, ¿ya? Tenía que ser el esposo de la hija mayor de Mahoma, que se llamaba Fátima. Fátima, ¿no es cierto? La hija mayor de Mahoma se llamaba Fátima y ella estaba casada con Ali. Los que se llaman chiíes, la palabra Shia significa seguidor de Ali, ¿ya? Entonces los chiíes son los seguidores de la línea sanguínea, por decirlo de alguna manera, de Mahoma, y además son aquellos que consideran el Corán únicamente como la palabra de Alá, nada más, ¿ya? Y ellos tienen un sistema de 12 imanes o especies de mesías que se supone que han venido a lo largo de la historia del Islam de manera secreta, pero el último imán, el 12º, que es el que están esperando hoy, ¿no es cierto?, es el que se va a manifestar públicamente porque ese es el definitivo. Estoy resumiendo una creencia de este tipo solamente para ver la diferencia entre chiíes y la otra facción, que son los suníes, ¿ya? Los suníes vienen de esta palabra suna, que significa código de conducta y que corresponden a las tradiciones y dichos de Mahoma que supuestamente hizo y dijo y que no están en el Corán. Y todas son post-mortem. Todas son post-mortem. O sea, todo lo que la suna recoge es después de que Mahoma ya murió, había muerto, ¿ya? ¿Recuerdan los otros? Solamente el Corán, el Corán y la Suna. Ahora, además de eso, dicen que no es necesario que el sucesor de Mahoma, o la palabra califa, que significa sucesor en árabe, sea alguien que sanguíneamente esté relacionado con Mahoma, sino que alguien que sí pertenezca a la tribu de Mahoma. Entonces, esas son las dos grandes diferencias que son, como digo, irreconciliables. Los musulmanes tienen una misión: matar a todos los infieles, matar a todos los judíos, y tercero, eliminar, si son suníes, a los chiíes, y si son chiíes, a los suníes. ¿Estamos? Esa es la realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el conflicto en Siria, ¿no es cierto? El conflicto en Siria es un conflicto religioso. Tenemos una nación de mayoría sunita, pero gobernada por un chiita.
Entonces, el Estado Islámico son sunitas y los iraníes, que son chiitas, son los que sostienen a Bashar al-Assad, ¿no es cierto? Y son los que lo han sostenido todo este tiempo, pero ahí el tema es que hay un chiita gobernando a una mayoría sunita. En el caso de Irak era al revés. Saddam Hussein era sunita en una mayoría chiita. Y por eso es que los crímenes más grandes que se cometen en el Islam son entre islámicos mismos, ¿ya? Entre ellos mismos, por esta instancia y esta división, ¿ya? Entonces esos son sunitas, chiitas, para que lo podamos entender. En la actualidad el 85% de los musulmanes del mundo son suníes, ¿ya? Suníes. La nación sunita por excelencia es Arabia Saudita, ¿ya? Arabia Saudita es la nación más radical en cuanto al, por si acaso, no existe el Islam radical y el Islam moderado. No, el Islam es radical por sí y es violento en su esencia y en su naturaleza y en su formación, ¿ya? Otra cosa es la filosofía o cómo se puede llegar a filosofar en relación a eso, pero el verdadero musulmán tiene un solo objetivo de vida, que es eliminar al infiel e imponer, por la vía que sea, ¿no es cierto?, la adoración a Alá, ¿ya? Por eso es que en Occidente nosotros no vamos a entender nunca lo que pasa en el Medio Oriente hasta que no entendamos que para ellos la concepción religiosa y cómo se definen inicialmente es de manera religiosa. En Oriente o en el mundo islámico, lo primero que cuenta es si eres árabe, si eres musulmán y si eres musulmán chiita o musulmán sunita. Porque después vamos a ver que están los turcos, que no son árabes, pero también son musulmanes. Los iraníes, que tampoco son árabes, pero que también son musulmanes. El país más grande o el país con mayor cantidad de musulmanes es Indonesia. Y estamos hablando de otro tipo de personas que no tienen nada que ver con los árabes. Bueno, ahí hay un mapa, no sé si se alcanza a ver bien. El verde claro es sunita, ¿ya? Ahí está Indonesia. Y el verde oscuro es chiita. Y principalmente todo lo que es Irán y una parte importante del centro de Irak, ¿ya? Bueno, este mapa lo puse porque la misma división árabe, y ahí está en rojito Israel. Entonces cuando preguntan por qué Israel invierte tanto en armas y por qué tanto es tan militarizado, bueno, por eso. Todos los verdes quieren matar al rojo, y mira la proporción. Y eso que no estoy contando Europa, y acá falta parte de la China y gran parte de la India. Entonces, esa es la realidad, ¿ya? Entonces, vivir ahí es estar amenazado cada día, exactamente, ¿ya? ¿Se entendió el tema del Islam? Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, para entender las cruzadas, que es, vamos a ver las cruzadas hoy día y la próxima semana terminamos con la Inquisición, que son dos eventos históricos que es necesario que nosotros los cristianos conozcamos para que realmente los entendamos a la luz de la historia. Las cruzadas oficialmente fueron 8 y quienes despiertan, ¿no es cierto?, este espíritu de las cruzadas es justamente el poder musulmán que empieza a avanzar hacia Occidente, ¿ya? Cuando Mahoma, o los primeros siglos, hasta el año 900 más o menos, el Islam fue de predominio árabe y rápidamente, ¿no es cierto?, acá se extendió por todo el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque no eran zonas militarizadas. Entonces el Islam avanzó muy rápido. Se metió a Irán, que eran principalmente tribus, igual, ¿no es cierto?, no establecía, pero no encontraron resistencia ni acá ni acá. No eran zonas grandemente militarizadas. Ellos no se metieron directamente al Imperio Romano, donde sí hubiesen encontrado oposición militar, ¿ya? Entonces, rápidamente, en algunos siglos, avanzó esto y se distribuyó rápidamente. Pero cuando los árabes llegan a esta zona, que es el centro de Asia,
se encuentran con las tribus turcas, que venían del Turquistán, que es una zona que está ahí en el centro de Asia, y ahí sí encontraron oposición. Y los turcos se convirtieron al Islam, pero rechazaron a los árabes. Entonces, a partir del siglo XI, va a decir año 1000 en adelante, el Islam ya no es árabe, es turco. Ya no son califas, son sultanes. ¿Ya? Y entonces, los que van a llegar a provocar a Occidente, que va a generar las cruzadas, son turcos otomanos, ¿ya? Turcos musulmanes, ya no son árabes. Los árabes ya no tienen predominio. Son musulmanes, pero son turcos. ¿Estamos? Ahora, el turco verdadero era muy parecido físicamente al mongol, medio achinado, ¿no es cierto? Y ese era el prototipo. El turco que ven en las novelas que ustedes ven, ¿no es cierto? Me salen todos rubios, ojos celestes. Ese turco es europeo, ese no es el turco. ¿Ya? El turco verdadero, el que venía, ¿no es cierto?, de la estepa, era primo hermano del mongol, ¿ya? Que tenían rasgos orientales, o más bien caracterizados como los orientales. Bueno, la cruzada. La primera cruzada ocurre el año 1096. Aquí también es importante entender que estaba ya separado, recuerden ustedes, Roma de Constantinopla. Roma de Constantinopla. Roma quería eliminar la oposición de los católicos ortodoxos. Y aquí encontró su oportunidad, porque los turcos llegaron a las fronteras de Constantinopla, ya se habían tomado toda Turquía. Recuerden que Constantinopla está tirado bien hacia occidente, entonces llegaron ahí y lo que hace el emperador turco, que se llamaba Alejo, llama y pide ayuda al Papa de Occidente. Y el Papa de Occidente manda ejércitos, les vende la pomada a toda la gente europea que se pudiera unir. Se dice que marcharon más de 115.000 personas, que no todos eran soldados, y el Papa les promete, o sea, primero que nada les dice que lo que saquen queda para ellos, todo para adentro, todo lo que se queden con eso. Si aceptaban ir, todos recibían una carta del Papa en que le daba indulgencias para que no pasaran por el purgatorio. Les condonaba todas las deudas que pudieran tener con casas comerciales de la época, para la deuda medieval, París, y todas aquellas que los tienen esclavizados a los chilenos, ¿no es cierto? Siempre hay una. Y si regresaban vivos, no pagaban nunca más impuestos. Entonces, obviamente que todos se enrolaron, por las razones que sean, pero aquí no hay razones espirituales, ¿ya? La ayuda que pidió el emperador de Constantinopla era una ayuda por dos razones. Una, porque ya los turcos estaban encima de ellos, y dos, porque los turcos, a diferencia de los árabes, habían bloqueado el paso de los peregrinos a Tierra Santa. A Tierra Santa. ¿Me explico? Vamos al mapa. Estamos ahí, ¿no es cierto? Aquí está, ahí está Constantinopla. Entonces, todo esto que ya estaba tomado por los turcos, ahí está Constantinopla, antes estaba tomado por los árabes. Y los árabes, como buenos árabes, ¿no es cierto?, cobraban impuestos por cada parte que pasaban los peregrinos, pero no tenían ningún problema en que llegaran ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Pero cuando los turcos llegaron, bloquearon eso e impidieron el paso definitivamente. Entonces, la inspiración supuestamente de esta cruzada era liberar la ruta a los lugares santos, ¿ya? Pero tras eso había todo lo que se produjo, porque la primera cruzada es la más sangrienta. ¿Por qué? Porque se calcula que murieron en el trayecto entre judíos, entre católicos ortodoxos y entre herejes más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas murieron, ¿ya? Que son los registros del propio catolicismo romano, ¿ya?
del propio catolicismo romano. No se olviden que hace un par de años atrás el último papa, ¿no es cierto? El Juan Pablo II pidió perdón por las cruzadas. Y cuando se abre el ícono que dice las cruzadas, ¿no es cierto?, ellos se responsabilizan o asumen la responsabilidad de 1 millón de muertes. Si ellos están asumiendo la responsabilidad de 1 millón de muertes es porque fueron 10 millones o más, no sé, pero no fue 1 millón. Lo mismo que dicen que la Inquisición, ellos asumen 100.000 personas en toda la historia de la Inquisición. Pero ya asumir 100.000 personas, ¿te imagináis lo que hizo? Asesinadas, quemadas y todo. Hubiesen sido 1.000, 2.000, 3.000. En fin. Entonces, esa cruzada finalmente la cruzada, la primera, tuvo entre comillas éxito, y un éxito bastante grande desde el punto de vista de todos los saqueos que hicieron, al punto que aquí vemos nosotros que en ningún momento tomaron Jerusalén en nombre del Papa, nada, sino que llegaron y que era un señor feudal, viene y sin decir más se nombra el varón protector del Santo Sepulcro y se queda ahí, ¿no es cierto?, y se transforma él en rey. ¿Ya? Claro que dura 2 años nomás porque lo mata otro que asume el mismo cargo y desde ahí se empezó a acuñar un poco este tema del rey de Jerusalén. El rey de Jerusalén. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? En el trayecto, esto es lo terrible, masacraron judíos, católicos, ortodoxos, musulmanes, cristianos bíblicos, que eran considerados herejes. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver la iglesia. Ya en este tiempo, para que la próxima semana podamos ver la etapa de la prerreforma, porque nosotros cuando hablamos de la reforma principalmente nos circunscribimos a partir de Lutero en adelante. Pero ya en el año 900 en adelante vemos registros de cómo la iglesia cristiana comienza otra vez a emerger y a causarle ruido a Roma, ¿no es cierto? Ruido al Papa romano. Y el Papa romano no puede tener control mucho sobre esto porque los cristianos bíblicos, aquí está Italia, ¿no es cierto?, cuando comenzó esta desviación que fue progresiva, el cristianismo bíblico emigró hacia las zonas del norte de Europa y ahí geográficamente se mantuvo protegido y se pudo desarrollar mucho sin el brazo de Roma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Roma no podía adentrarse tanto acá porque estaban sus enemigos acérrimos que eran los bárbaros. Entonces el cristianismo bíblico encontró protección en los bárbaros, que finalmente los bárbaros germánicos se convierten también al cristianismo. ¿Ya? Al cristianismo. Entonces se mantuvieron ahí protegidos durante varios siglos, pero ya empiezan a emerger a la luz pública, por así decirlo, a partir del año 900 y comienzan a realizar una labor evangelística principalmente en Francia. Y es en Francia donde ocurren las mayores atrocidades de la época pre-reforma. Ya, llegamos acá. Aquí está. Esta del 1212 no hay un registro histórico fidedigno, por eso es que algunos hablan de 7 cruzadas y otros de 8 cruzadas. Los que hablan de 8 cruzadas consideran esta del 1212, que era la cruzada de los niños, que vendría a haber sido la quinta, donde supuestamente al haber prácticamente muy pocos hombres en Europa en ese tiempo, entonces el Papa comenzó a reclutar niños, entre 9, 10, 11 años, en fin, eso. Pero no hay un registro histórico y probablemente nunca salieron de Europa hacia allá. Pero algunos dicen que sí, pero no está bien documentado. Sin embargo, estas cruzadas, porque después ya se perdió el foco, ya no interesaba Jerusalén, porque finalmente los musulmanes se asentaron definitivamente ahí y no los pudieron sacar. Todas las cruzadas, únicamente la primera, pudo llegar hasta Jerusalén y mantenerse por un tiempo. Pero después de la segunda hasta la última, los musulmanes terminaron por destruir el poderío romano. Entonces Roma dejó
a partir de eso ya de perseguir la idea de Jerusalén, pero se vuelve en contra principalmente de los judíos y los herejes de Europa. Y ahí es donde empieza la persecución sangrienta de nuestros hermanos allá en Francia. Habían grupos de cátaros, que se le llamaba cátaros los puros, los albigenses, todos estos eran grupos cristianos, comunidades gigantescas cristianas desarrolladas a partir del evangelismo realizado del norte. Y hay registros en 1209, durante ese año se asesinó 60.000 personas muertas entre cátaros y valdenses. Se le llamaba valdenses porque quien era su líder se llamaba Pedro Baldo, francés. ¿Ya? Entonces estamos en Francia, Albi. 1211, ahí es 10.000 albigenses y valdenses asesinados en esta otra zona de Francia, la Joure. En 1212, en Mérindol, Francia, se registran 500 mujeres valdenses asesinadas también por brujas, supuestamente. Y esta, que es varios años después, pero que muestra el odio ya hacia el cristianismo bíblico, y esto es lo que está dando el cimiento a que se levante la época de la Reforma, en que ya se levantan ahora hombres que doctrinalmente comienzan a confrontar al Papa. Esto era gente que se oponía al Papa, pero no llegaban siquiera a confrontarlo, porque eran asesinados sistemáticamente. Y esta famosa noche de San Bartolomé, o la masacre de San Bartolomé, que ocurre el día de San Bartolomé, ¿no es cierto?, en París, en el 1572, en un mes hay registros de 70.000 hugonotes, que también eran cristianos. Hugonotes se le llamaba por Hugo, que era entre comillas, su fundador, y son asesinados por toda Francia, pero específicamente la gran mayoría de ellos en París. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se empieza a concentrar el crimen y el asesinato del catolicismo romano, ¿no es cierto?, hacia los cristianos bíblicos, llamados por ellos herejes, ¿no es cierto? Y esto va a dar lugar después a la Inquisición, que comienza mucho antes, pero que adquiere como su pic, porque la Inquisición no duró 2 meses, la Inquisición no duró 2 años, la Inquisición duró 7 siglos. 7 siglos, y se extendió hasta acá, hasta América. ¿Ya? Y los inquisitores tenían tanto o más poder que el Papa. Entonces, si hablamos nosotros de registros de crímenes, estamos hablando de eso, y hay muchísimos registros escritos, porque los autos de inquisición tenían que ser todos ejecutados con un monje que escribía, ¿no es cierto?, y relataba todas las torturas. Me contaba Tadeo que estuvo en Colombia, hay un museo de la Inquisición que se encontraba allá, el otro estaba en Lima, ¿no es cierto? No sé si aquí en Chile hubo alguno, ni para eso dábamos, pero allá sí, porque eran los grandes centros de la colonia, o sea, del virreinato, el virreinato del Perú y Cartagena, ¿no es cierto?, de India allá en Colombia. Pero esto es importante, o sea, entender que justamente cuando nosotros hablamos de nuestras raíces históricas, y aquí no hemos nombrado todavía ningún pasaje bíblico, porque esto es historia que tenemos que saltar, o sea, tenemos que conocer un poquito para llegar a entender después cómo es que el movimiento de la Reforma protestante va a volver a las raíces bíblicas y se van a sentar las doctrinas bíblicas, ¿no es cierto?, que siempre, o que mejor dicho, nunca se han perdido, pero que cuando la iglesia estaba siendo más perseguida, surge este movimiento de la Reforma. Como pienso yo que lo que debiera suceder para que hubiera una nueva reforma, por llamarlo de alguna manera, es que la iglesia nos apretaran un poco, porque hoy día existe lo que existe, o el tipo de cristianismo que existe, ¿no es cierto?, porque nadie nos persigue. Nadie nos persigue, o sea, no estoy pidiendo que nos persigan, pero al parecer la única vez que la iglesia se limpia y emerge la doctrina y se terminarían toda esta barbaridad de la prosperidad y toda esta cosa y todo esta majamama que confunde aún a los mismos cristianos, ¿no es cierto?, se terminaría, porque el fuego prueba, ¿no es cierto?, y va a quedar lo que es nomás. ¿Ya? Entonces, la Reforma protestante se levanta sobre millones de hermanos y hermanas nuestras que a lo largo de la historia no claudicaron en morir por la verdad.
Entonces, hoy día, siglo XXI, nosotros de la comodidad de nuestro asiento, venir y decir, ¿no es cierto?, que el cristianismo bíblico, que nosotros somos lo mismo que los católicos y en realidad el catolicismo, y no estoy diciendo los católicos debemos amar a las personas, debemos amar incluso a quienes dirigen eso, pero otra cosa es rechazar con firmeza la doctrina. Porque esto no es decir, hoy día ya tenemos que unirnos, acabémonos de diferencias, no. Por eso el movimiento ecuménico es tan satánico. Por eso el movimiento ecuménico es tan satánico. Porque el movimiento ecuménico es reconocer lo que ellos no son. Reconocer lo que ellos no son. Y cuando nosotros les hacemos creer que son, para no tener problemas, no solamente les estamos engañando, sino que es un acto de desamor absoluto. Porque el mayor acto de amor es predicarles la verdad, con amor, con respeto, con todo, pero predicarles la verdad. ¿Me entiendes? Esto es el ejemplo, por eso estamos estudiando esto. Esta gente no negoció su fe. Quemados, torturados, decapitados, freídos. O sea, la exquisitez satánica de las torturas era una cosa increíble, o sea, inimaginable cómo en ese tiempo la tecnología para la época estaba en función de infligir dolor al hereje. ¿Ya? Entonces, máquinas para apretarle los dedos, para apretarles la lengua, las narices. Todo eso, cranear eso, para que alguien dijera finalmente me rindo y el Papa es el vicario de Cristo. Entonces hoy día nosotros de manera gratis, porque no queremos tener problemas con mi abuelita, con mi mamá, con mi hermano, con mi tía, con mi primo, ¿no es cierto? Le digo, no, si no es problema, si lo importante es tu corazón, eso es un insulto a Dios y a la historia. Y a millones de hermanos que me daría vergüenza mirarle la cara en el cielo. Entonces de eso se trata esto. Y no es para usar ni salir acá y quemar iglesias, no. No, es para entender que tenemos el privilegio de la verdad y de en amor nunca claudicar, nunca llamar a lo que no es como si fuera. ¿Nos va a traer problemas eso? Claro, pero ¿qué problema te va a traer? Dime, ¿qué te va a pasar? Ya no va a venir el inquisitor, un Torquemada y te va a meter, no. No, en ese tiempo era así. Por eso es que de las vestiduras que, y dicho sea de paso, ninguna de estas leyes canónicas han sido revocadas, están todas vigentes y el Vaticano, en cuanto encuentre la oportunidad, las puede echar a andar de nuevo. Las puede echar a andar de nuevo, porque no se ha renunciado a ninguna de ellas ni se ha revocado ninguna, están todas absolutamente vigentes. No ha habido ninguna reforma canónica, ninguna reforma canónica. Todas las supuestas reformas a lo largo de los siglos, lo único que han hecho es, de alguna manera, apretar las que ya hay, y lo más abierto es que en el Concilio Vaticano II, por allá por el año 1963, fue que dijeron, en realidad, los protestantes evangélicos ya no son más nuestros hermanos, ya no son más herejes, ahora son hermanos caídos, hermanos alejados, ¿cierto? Pero nunca hemos sido aceptados. Y qué bueno que no ha sido así. Entonces, buscar la aceptación de Roma es lo más, o una de las cosas más terribles que uno pudiera hacer. Ahora ya no somos ninguno de nosotros ignorantes y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de las acciones que tome con esta información. Por eso es que hacemos un esfuerzo de contar la historia completa. Aquí no es decir, tenéis que tener mal, no. Ni a las personas tampoco. Porque la gran mayoría de nosotros salimos de esa cultura. Algunos de una práctica profundamente religiosa, sinceramente religiosa. Pero Dios los trajo para acá y de la misma manera tenemos que seguir anunciando el Evangelio. Bueno, esas son las rutas de las cruzadas hasta la octava. Y todas ellas, de alguna manera, fueron diluyéndose. Algunas se hicieron por el mar, las últimas, porque el propósito finalmente de las cruzadas, de las 4 o 3 últimas, dependiendo si son 7 u 8, era, ya que no se pudieron apoderar de Jerusalén y de esos territorios, era
controlar por medio de, o sea, Roma lo que quería era controlar las rutas comerciales. ¿Ya? Entonces, no podemos tener Jerusalén, pero lo que vamos a hacer, por eso es que les pongo eso, que está medio enredado ahí, son las rutas, pero vean la similitud con eso. O sea, lo que ellos entonces hicieron a partir de la Tercera Cruzada fue abocarse a controlar las rutas comerciales a través de impuestos, de todo eso. ¿Ya? Entonces, nunca el propósito ha sido espiritual, nunca lo fue. A lo mejor hubo un entusiasmo de algunas personas que quizás fueron sinceras, pero el grueso de las cruzadas eran una empresa sanguinaria para destruir a los católicos orientales, porque recuerden que los católicos orientales no se sujetaban al Papa. Ellos no aceptaron, la gente de Constantinopla no aceptó al Papa como autoridad suprema, ni como vicario de Cristo, nada. Ellos tenían un patriarca que era como el pastor principal, pero nunca el ordenamiento romano. Entonces, al no sujetarse a Roma, pasaron a ser enemigos. A los judíos, que los católicos siempre los han odiado, y a los herejes, que seríamos nosotros. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. ¿Perdón? Ah, sí, correcto. Sí. Bueno, ¿cuál es la promesa de Jesús? Recuerdan, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. O sea, la iglesia nunca ha desaparecido. Nunca. Desde que el Señor la fundó, no ha desaparecido y no desaparecerá nunca. ¿Ya? Pasa por periodos, ¿no es cierto? Hoy día no diríamos que nosotros que es un gran periodo, hoy día es un periodo es un mal periodo de la iglesia, porque la iglesia, ¿no es cierto?, estamos muy similar a la época imperial, donde estamos tan cómodos que las preocupaciones nuestras no pasan por lo espiritual primero, y esa es una realidad con la que tenemos que luchar nosotros. Nosotros no podemos cambiar el ambiente, pero sí podemos cambiar la actitud, ¿no es cierto? Nuestra actitud tiene que ser una actitud siempre enfocada en las cosas espirituales, entendiendo que estamos y tenemos responsabilidades, pero las prioridades, en fin, todo lo que implica el crecimiento espiritual. ¿Alguien más? Ok. Bueno, voy a orar entonces. La próxima semana vamos a ver algo de la Inquisición y vamos a comenzar con el periodo que se llama los prerreformadores. Vamos a ver muchas biografías, ¿ya? O algunas biografías, para que no se asuste. Algunas biografías, que es importante porque son personajes clave que tienen que inspirarnos. Hombres que de puño y letra, en su deseo, traducían la Biblia o grandes porciones del Nuevo Testamento al idioma inglés, por ejemplo, para que la gente conociera la Escritura. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿qué hizo Roma? Pescó la Biblia, no solamente la cerró, sino que impidió la traducción y la dejó siempre en latín. Y el latín se perdió en el año 500, o sea, nadie a partir del año 500 nunca más habló latín. ¿Y cuál fue el deseo de Jerónimo, el que hizo la traducción? Por eso le puso, ¿cómo le puso? La Vulgata latina, porque era una copia o una traducción para el vulgo, que en ese entonces hablaba latín. Pero el latín se fue perdiendo, ¿no es cierto? Y Roma lo prevaleció en eso. Incluso hacía las misas en latín, porque nunca el deseo ha sido realmente ministrar a la gente. Nunca. ¿Sobre qué es? Bueno, busca los prerreformadores. Te van a salir varios nombres ahí. Prerreformadores. Bueno, y después de 2 horas de comer, busca la Inquisición. Para que no te produzca trastornos estomacales. De verdad. He tratado todos los personajes, pero la bibliografía que yo les entregué y que podemos revisar después va a darnos claramente el hecho de que hay muchos más
personajes históricos, hermanos y hermanas nuestras que sin duda alguna han sido fundamentales en el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Cuando entramos a la iglesia medieval, recuerden ustedes que la característica de este periodo, ¿se recuerdan la semana pasada cuál era una de las características de este periodo? La progresión del poder del obispo de Roma hacia la consecución, ¿no es cierto?, de lo que entendemos hoy día como papado. Entonces, los primeros 2 o 3 siglos de esta iglesia imperial, diríamos nosotros hasta el siglo VIII más o menos, existe este proceso, diríamos nosotros, de transición entre un cristianismo verdadero, ¿no es cierto?, después un cristianismo en la época imperial ya contaminado, y derivando en un cristianismo que es lo que conocemos como el día de hoy como el catolicismo romano, ¿no es cierto?, que ya no es cristianismo, ¿no es cierto?, y el cristianismo verdadero otra vez en fila hacia, diríamos, durante todo este periodo de la Edad Media a una situación más bien de la clandestinidad. Y a partir del año 700 en adelante, el cristianismo verdadero pasa a ser nombrado por los papas como herejes, ¿ya? La palabra herejía, que originalmente tiene que ver con una concepción doctrinal, se acuñó casi exclusivamente para todo aquel que, diciendo creer en Dios y en Jesucristo, no se sujetaba a la autoridad del Papa. Entonces, vamos a ver que durante este periodo de la edad de Constantino, que es el año 313, ¿no es cierto?, cuando lanza su edicto de tolerancia, y entonces ahí tenemos más o menos 200 años de la iglesia primitiva. La iglesia imperial empieza desde Constantino, el 313, hasta, ¿se acuerdan?, la caída de la parte occidental de Roma el año 453. Y lo que comenzamos de ahí en adelante se llama el periodo de la iglesia medieval, ¿no es cierto?, que va a ir desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla en 1453, que vamos a hablar entonces más o menos de 1000 años, 10 siglos, en el cual se extiende este periodo. Entonces es un periodo sumamente extenso. Nosotros estamos haciendo un barniz de cada uno de estos periodos y el propósito de esto es entender las raíces de dónde venimos nosotros como iglesia cristiana, cómo es que el cristianismo ha, por gracia de Dios, no solamente sobrevivido a lo largo de los siglos, pese a todas las persecuciones y todo, ¿no es cierto?, sino que también cómo el cristianismo ha luchado contra todas aquellas falsas doctrinas que se levantaron desde que la iglesia comenzó y seguirán hasta que la iglesia permanezca antes de el rapto, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber herejía, siempre va a haber oposición, pero paradojalmente los tiempos de mayor crecimiento de la iglesia cristiana han sido los tiempos de persecución, Ahora, cada uno de estos periodos tiene, por supuesto, personajes que han sido relevantes en cada uno de ellos, en honor al tiempo y el propósito, y por el propósito del tiempo del estudio, nosotros no hemos Ya, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a ver el estudio del día de hoy. Bueno, estamos en la iglesia medieval, en la segunda parte. Estamos viendo la historia de la iglesia cristiana y recuerden que vimos primero la iglesia apostólica, después la iglesia primitiva, y después de la iglesia primitiva viene la iglesia... No. La iglesia imperial, ¿ya? Y ahora entramos a la iglesia medieval, ¿ya? La iglesia apostólica es desde la resurrección de Jesucristo hasta ¿cuándo? La muerte del apóstol Juan, ¿no es cierto? O sea, diríamos que más o menos 70 años de duración tiene ese periodo de la iglesia, ¿ya?
incluyendo el periodo de los 3 años del Evangelio de Jesucristo o del ministerio público de Jesucristo, donde todavía la iglesia no tomaba cuerpo, sino que en el libro de los Hechos. Pero en rigor más o menos 70 años ese periodo. Después muere Juan y comienza la iglesia primitiva, que dura más o menos ¿cuánto? Hasta el periodo medieval, ¿no es cierto?, o de la Edad Media. El catolicismo va a perseguir sanguinariamente a 3 grupos de personas: judíos, católicos ortodoxos, es decir, de la parte oriental, y herejes, que son los cristianos bíblicos. ¿Ya? Esos son los 3 grupos en los cuales se va a concentrar la persecución del catolicismo romano. Esta segunda parte de la iglesia medieval nos lleva, bueno, ahí está el periodo, ¿no es cierto? Recuerden esta división del imperio que empezó más o menos el 313, 315 por ahí, y que finalmente se va a ir cada vez más concretando entre la facción romana y la facción de Constantinopla o turca, que llamaríamos el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar en este periodo de la época medieval? Un movimiento que se levantó y que va a tener una influencia radical en la historia de la humanidad, que se llama el Islam. ¿Ya? El Islam surge en este periodo medieval y surge de un territorio que ninguno de los reyes europeos, ¿no es cierto?, había nunca tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es una zona eminentemente desértica y que está habitada principalmente por tribus nómadas que no constituían ni siquiera un concepto de nación, ¿ya?, que eran los descendientes de Ismael. Ahora, de esa geografía emerge esta religión llamada el Islam, y obviamente vamos a hacer un barniz, pero muy, muy, muy pequeño acerca de esto para entender un poco cuál va a ser la injerencia que va a tener ya después directamente en la lucha contra lo que ellos van a llamar en términos generales cristianos. Ellos van a llamar a cualquiera que tenga una cruz cristiano, entendiendo que los grandes conflictos que ellos tuvieron no fueron con cristianos, sino que fueron con católicos romanos. ¿Ya? Entonces, nace y surge esta religión en Arabia, o lo que era en aquel entonces Arabia, la península arábica. Hoy día todo eso es parte de lo que se llama Arabia Saudita, que significa árabes del sur. Saudí es sur. Entonces, pero en aquel entonces se llamaba Arabia nomás, y antes de eso era lo que la Biblia llama la región de Ávila, con H, Jávila, ¿ya?, que es el lugar donde se asentó, recuerdan ustedes, Ismael, el hijo de Abraham con Agar, su esclava. Ahora, Mahoma nace el 570 en la ciudad más importante de este mundo árabe, sumamente desconocido para los europeos, en la Meca, ¿ya? La Meca era un centro comercial gigantesco que conectaba una de las rutas más importantes del comercio de aquella época, que se llamaba la Ruta de la Seda. Entonces era la conexión entre todo lo que venía de la India principalmente, ¿no es cierto?, y subía a Medio Oriente y ahí al Asia Menor, y después a través de Constantinopla a Europa. Entonces, la actividad de la gran mayoría de los árabes era 2. Uno, el pastorado de animales, ¿no es cierto?, y la otra era el comercio. Entonces, ellos por eso que eran tribus nómadas que recorrían, hacían estas rutas comerciales, ¿no es cierto?, llevando todos los productos tanto de Oriente a Occidente y viceversa. Mahoma se dedicó a eso. Él, a la edad de 40 años,